Bueno, mis hermanos, buenos días. Voy a apagar esta luz, no sé si se vea muy oscura, es para que se vea mejor aquí. La parte está un poquito brillante hoy por el sol tan chévere que está haciendo. Bueno, mis hermanos, buenos días. Gracias por orar. Aunque bueno, ya nos habíamos saludado. Y vamos a seguir en en la historia de Moisés. En la historia de Moisés, ya don Mauricio nos había hecho muy buena introducción, o nos había comentado de la primera parte, los dos primeros, bueno, 1.5 capítulos de Éxodo. Entonces en el día de hoy vamos a continuar desde la segunda parte del capítulo 2, desde el versículo 11 más o menos, para que vayan alistando sus Biblias. Éxodo capítulo 2, desde el versículo 11. Por ahí hay un dicho, sí, que no, pues de pronto no nos gusta decirlo mucho, pero pues dicen que el diablo sabe más por viejo que por diablo. Eso tiene algo de verdad, ¿sí? Cuando miramos lo que Marcos nos compartía esta mañana, que el Señor, en el momento en que Adán y Eva, y ahí la serpiente también, habían pecado, hay una profecía de parte del Señor, ¿sí? Lo que nos compartía Marcos. Y la profecía para Satanás, para la serpiente, era que la simiente de la mujer le iba a herir en la cabeza. Cuando usted lo amenazan, ¿usted qué hace? Pues usted está a pilas, ¿sí? Usted si va a salir, usted está pendiente. Satanás, ¿qué iba a hacer? Lo mismo, él iba a estar pendiente de, pues, qué iba a pasar con él. ¿Sí? Claro, hay gente que cree que Satanás es omnisciente, que está en todas partes. Es que Satanás hizo esto, me hizo esto. No creo que usted sea tan importante porque Satanás esté ahí al lado suyo, de pronto un demonio. Pero no, yo no sé dónde está Satanás, debe estar en otro país, por allá moviendo sus influencias. Tampoco es omnisciente, ¿sí? En contraste a lo que estoy diciendo, él no la sabe toda, pero él ha aprendido bastante, ¿sí? Usted sabe la antropología es el estudio del ser humano. Él tiene un doctorado en antropología, él te analiza, sus demonios también, ¿sí? Analiza al hombre, sabe cómo nos puede hacer caer y todo eso. Y pues, claro, después de esa amenaza, él siempre estaba pensando, bueno, ¿quién me va a herir en la cabeza? Refiriéndose nosotros ya sabemos, a Cristo, al Cristo. Y muchas veces cuando vemos estos paralelos con Moisés y Jesús, digamos que Satanás vio algo en Moisés que dijo, aquí fue, de pronto, equivocado, pero dijo, de pronto él es el Cristo. Y manipulado, o el faraón seguramente también manipulado por Satanás. Detrás de eso también está parte de la voluntad de Dios. Vemos que aquí vamos a hablar de diferentes faraones. El faraón que no voy a hablar en esta parte, pero el que va en la parte de las plagas, Dios endureció su corazón para mostrar sus maravillas. Este es otro rey, el que mandó, cuando nos predicaba don Mauricio, primero a matar a los bebés que iban naciendo, pero pues no pudo, y después a ahogarlos. Entonces ahí estaba Satanás con miedo, diciendo, de pronto este es el Cristo, de pronto este es el Mesías. Tal vez él pensaría esto, ¿sí? Nosotros sabemos que sí es una sombra de lo que venía. Hay muchas cosas de Moisés que se parecen a Jesús, a la redención o a la salvación. Entonces por eso, claro, se asustó bastante Satanás. Y pues aniquiló a muchos bebés. Eso es medio actual, ¿no? A veces nos dicen a los que somos conservadores que somos retrógrados. Sí, asesinar bebés, eso es bien retrógrado. ¿Hace cuánto pasó esto? Y así, entonces es que el woke le llaman, despierten, el nuevo conocimiento. No, eso es del diablo y eso es viejo. ¿Sí? Bien. Entonces, aquí hay algo, como digo, estos paralelos son bastante interesantes y vemos que el Señor guardó la vida de Moisés en una, ¿cómo le decimos a eso? Una canastica, ¿cierto? De hecho, la palabra, ahí decía lo que nos comentaba don Mauricio, ahí aparecía una palabra que era arquilla.
porque viene la misma palabra de arca. Sí, eso fue la única forma en que Moisés pudo salvarse de la muerte. Otra sombra de Cristo. Cristo era tal vez representaba esa arquilla que salvó a Moisés, esa arca que salvó a la familia de Moisés también. Entonces vemos que Dios ya estaba haciendo sus planes, esos planes ya estaban puestos en obra, tenía y seguramente salvó a Moisés porque él ya sabía lo que iba a pasar con Moisés, él ya sabía cómo lo iba a utilizar para liberar a su pueblo, también sombra de lo que iba a hacer para liberar a su pueblo actual, ¿sí? Como lo decía tal vez Andrés, del pecado, esclavos del pecado. Entonces, pero bueno, hay algo también interesante. Moisés, obvio, no era Cristo, Moisés no era perfecto, ¿sí? Y a veces el Señor tiene sus planes para su pueblo, tiene sus planes para Orquídeas, tiene sus planes para la iglesia, pero también tiene sus planes o su tratamiento, nos trata a cada uno de nosotros. Y en esta versión, en esta parte de Éxodo, vamos a mirar cómo también Dios se detiene un poquito a arreglar unas situaciones por ahí con Moisés, ¿sí? Entonces, y aquí vamos a comparar un poquito nuestras vidas, pero siempre con la esperanza del que hace la obra en nuestras vidas es el Señor, ¿sí? Porque aquí lo que vamos a tener es como una especie de hamburguesa, ¿sí? Vamos a terminar muy parecido a como empezamos, ¿sí? Antes había un dicho, decían, tal persona es más buena que el pan. Ahora el pan ya no es bueno, por la, no sé, la refinación, la industrialización de la harina, ya comer pan el médico le dice, no coma pan, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con el pan, como la hamburguesa, y terminar con el pan, es decir, con lo que no es tan bueno. Pero ¿qué es lo del centro? La carne, lo rico, ¿sí? Y ahí está lo importante del mensaje esta mañana, lo que va en el medio, ¿sí? Entonces, para darles ese adelanto, vamos a comenzar un poquito muy parecido, vamos a terminar muy parecido a cómo empezamos, con algo no tan bueno. Entonces, bueno, está aquí ya Moisés crecido, ¿sí? Criado por su nodriza o su madre biológica, los planes del Señor. También educado bajo la mejor educación de ese tiempo, ¿no? De los judíos. Era un hombre que Dios le había dado bastante gracia. Y así era como habíamos terminado. Entonces vamos a comenzar con el versículo 11, pero antes de eso vamos a mirar, digamos que el título es que a veces vamos a ver en la vida de Moisés que actuamos en cuanto a la voluntad del Señor, no actuamos o hacemos lo que el Señor no quiere que hagamos, ¿sí? Hacemos lo que el Señor no quiere que hagamos, eso se llama pecado, ¿sí? Hacemos lo que el Señor no quiere que hagamos. ¿Y qué sería lo opuesto? No hacemos lo que el Señor quiere que hagamos. Ese es el pan, ¿sí? Y lo óptimo, lo de la mitad, sería hacer lo que el Señor quiere que hagamos, ¿sí? Entonces vamos a mirar los dos, por las dos cosas podemos fallar. Por hacer lo que no nos pidieron hacer, o lo que nos dijeron no haga, y nosotros lo hacemos, ¿sí? Entonces nos vamos a identificar un poquito ahí con Moisés, y al final por no hacer lo que el Señor sí nos dice que hay que hacer. ¿Perdón? Por omisión, pecar por omisión. Entonces vamos a comenzar con esta situación. Entonces, versículo 11 de Éxodo número 2. Entonces dice, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, salió a sus hermanos eran los otros judíos, recuerden que él creció con los de Egipto, y las cosas no habían cambiado mucho desde que él estaba pequeño. De hecho, tal vez serían peores, seguían ellos bajo esclavitud, bajo un maltrato de los egipcios.
Y a Moisés, él sabía que que él era hebreo, eso a él le incomodaba, eso a él no le gustaba, lo detestaba, ¿sí? Tanto así cuando uno detesta algo, uno quiere hacer algo para arreglar eso, ¿sí? Dice, y salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Era cruel ver lo que veía Moisés. Observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos, y le estaba golpeando. Empezaba Moisés a llenarse de tal ira, y a veces en nuestras vidas surgen problemas, surgen inconvenientes, y lo primero que pensamos es, bueno, ¿cómo voy a actuar? Ajá. Yo creo que esa es una pregunta que nos hacemos en muchas situaciones, ¿no? Primero son situaciones que crean cierta duda, y uno dice, yo no sé, tengo que tomar esta decisión importante, la tomo, no la tomo, hago esto, no hago lo otro. Tal vez no va a bajar una voz del cielo y va a decir, Wilmer, escoge tal cosa, ¿sí? Pero si hay cosas que son un no rotundo, no hagas esto, ¿qué es? Pecar, ¿sí? Pueden que varias situaciones, dilemas en nuestras vidas, pruebas, una opción sea el pecado. Mentir. Para salir de ese problema, debo mentir. O debo no, ahí está la opción. Puedo no mentir, pero está esa opción, mentir. Ahí no tengo que escuchar una voz de un ángel que me diga, no mientas, lo sabemos. ¿Sí? Y es muy normal, ¿no? Una mala actitud. Puedo tener una buena actitud ante tal situación o una mala actitud de atropellar emocionalmente hablando a alguien porque no me gustó, porque hubo cierto conflicto. ¿Sí? Y esto fue un poquito más al extremo, el caso de Moisés. Tal vez él debió haber esperado, ¿sí? Él tal vez no sabía, pero él debió haber esperado a ver qué iba a pasar, haber sido un poquito más paciente, o haberle hecho algo a este egipcio y no haberlo matado. Entonces lo que pasa en el versículo 2, entonces miró por todas partes. ¿Uno cómo sabe que es pecado algo? Porque uno y viendo que no parecía a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Si tú puedes confesar algo sin pena, es muy posible que no sea pecado. Si tú lo tienes que esconder o te cuesta confesarlo, es posible que haya sido un pecado. Entonces aquí vemos, Señor, ¿cuál es tu voluntad? La primera, no peques, no hagas lo que yo te pedí que no hiciéramos, ¿sí? No pequemos, porque es que esto trae consecuencias. Aparte que en la vida tenemos estas situaciones, las injusticias de la vida, podemos verlo así, los problemas que no faltan, las pruebas que inclusive el Señor las encamina para nuestra formación espiritual, tener por sumo gozo cuando estés en diversas pruebas. No solo por ser creyentes sufrimos, también por ser humanos sufrimos. Porque no solo los creyentes sufren, los de afuera sufren también, porque así es la vida. ¿Y hemos de añadir más carga con nuestro pecado? A veces sí, a veces sufrimos innecesariamente por nuestras decisiones, por nuestros pecados. Sí, aparte de eso, pero ahí aún está Dios. Ahí el Señor no nos abandona. El Señor, la palabra de Dios en el Nuevo Testamento dice que que aunque seamos infieles, Él permanece fiel. Y aquí vamos también a ver que además de las embarradas que ha hecho o que hará Moisés, el Señor permanece fiel con su pueblo y con Moisés. Eso es lo del centro, esa es la carne, ¿sí? Es el Señor mismo. Y sí, efectivamente esto le trae problemas innecesarios a Moisés, se los hubiera evitado. ¿Sí? Entonces resulta que después ve a dos hebreos peleando entre ellos y llega Moisés. Él amaba mucho a su pueblo. Tal vez ese amor lo había puesto Dios porque lo iba a escoger para liberarlo. ¿Sí? Los amaba tanto y le dice, hermanos, ¿por qué pelean? Ajá. Y uno de ellos, no sé cómo, o no sé, pero todo sale a la luz, ellos ya sabían. Dijo, usted no venga aquí a ponerse de juez entre nosotros, ¿sí? Pues dijeron, no se metan, ¿sí?
cuando usted viene aquí a ponerse de pacificador y usted mató a un egipcio. ¡Oh! Imagine cómo se puso cuando descubren a Moisés su secreto. No sé, pálido, sentiría algo acá en el estómago, me metí en problemas. Y después resulta que el faraón se entera y nos dice, no, pero él es de los... no, pues que mató a un egipcio. Y el faraón procuraba matar a Moisés. ¿Qué tal la situación? Y eso no era del plan, del primer plan, del plan perfecto. ¿Sí? Entonces, a veces cuando desobedecemos al Señor, por eso es que la palabra de Dios dice, despojados de todo peso y del pecado. A veces es como lo mismo, ¿sí? Entonces, el primer punto acá, tratemos de evitar ese peso, tratemos de evitar esos problemas que a veces nos trae el pecado, que solitos nos metemos nosotros. Porque problemas hay, eso tranquilo, ¿no? Eso no es que... Eso van a haber, pero evitemos el mayor peso del pecado. Entonces, aquí ya pasa algo interesante y es que ya el Señor no empieza a lidiar solo con el pueblo, sino con el problema de Moisés. Vamos a mirar cómo pasa esto. Entonces, Moisés, muy asustado, tiene que huir y llega a la tierra de Madián. Madián de hecho, son parientes de los judíos, hijos de Abraham, pero no de Isaac, es decir, no de la promesa. Y Abraham había tenido una esposa, eso lo ven en Génesis, no lo vamos a mirar, llamada Sétura, y uno de sus hijos era Madián. Y de ahí viene el pueblo de los madianitas. Entonces eran como medio hermanos, primos. No, ahí ya eran como primos lejanos. Y sale allí y se encuentra un sacerdote de antes de eso llega aquí estaba en este lugar. Y versículo 17, entonces se acercó él allí a unos pozos. Entonces aquí tenemos un Moisés que había matado a alguien. Ahora miremos qué hace Moisés. Esto ya no es tan malo, tranquilos, dice. Entonces hay unos pozos, habían 7 muchachas allí, estaba también Moisés cerca ahí mirando, y llegaron unos pastores, unos hombres. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí, a estas 7 mujeres. Entonces Moisés se levantó y las defendió. Aquí menos mal, él como que ya había aprendido, no se le fue la mano, no mató a nadie. Pero Moisés, ¿qué podemos decir de él? Él era medio violento, ¿no? El tipo de una vez, bueno, ¿sí? Él era un poquito violento, se calmó acá, no se metió, no mató a nadie, ¿sí? Bueno, aquí podríamos decir valiente, porque aquí lo hizo como por la justicia, bueno, también el otro era como por la justicia, aquí también. No fue tan grave, pero vemos dentro de lo malo también a veces de esa naturaleza nuestra, de lo bueno puede convertirse en algo malo, ¿no? Por ejemplo, una vida correcta se puede volver orgullo, ¿sí? A veces pasa. Pero bueno, aquí hizo bien. Él defendió a estas 7 mujeres y estas 7 mujeres eran las hijas de el sacerdote de Madián. Entonces ellas pues fueron a donde su padre. Aquí nos aparece el nombre Reuel, se llamaba este sacerdote, y más adelante vamos a mirar otro nombre con que se le nombra, que de hecho es más conocido, que es Jetro. ¿Sí? Entonces cuando vemos hay una parte donde el suegro va a ayudarle a Moisés porque él está muy atareado, ese es Jetro, ¿sí? Sacerdote de los madianitas. Vamos a saltar al versículo 23. Aquí, este pasaje voy a estar saltando bastante porque digamos que hay mucha tela de que cortar. De pronto, si usted conoce el pasaje, de pronto seguramente van a ver cosas que, pero no dijo esto, pero porque es que hay mucho que cortar. ¿Listo? Entonces voy a tratar de optimizar mi tiempo, saltándome algunas partes. Entonces ellas vuelven a donde su padre y les cuentan lo que pasó. Y ellos le dicen, pero ustedes tan desconsideradas, no lo invitaron a comer, no lo invitaron aquí a la casa. Versículo 23 del capítulo 2. Aconteció que después de muchos días, entonces él llegó allá, perdón, ya me iba a saltar un pedacito, y le da como esposa a una de sus hijas, este sacerdote le da a Moisés Séfora, una de sus hijas se las da como esposa a Moisés.
¿Qué estaba pasando acá? Este tiempo como medio neutro, medio ahí escondido Moisés, el Señor tenía que arreglar el problema en que se metió Moisés, ¿sí? Tal vez él hubiera actuado antes, pero tuvo que esperar para arreglarle el problemita que se había metido Moisés. Ahí sí miremos en el versículo 23, que es lo primero que dice ahí. Aconteció de muchos días murió el rey de Egipto. Esa parte es importante, este era el rey que buscaba matarlo. Entonces si quería volver Moisés, entonces dice, ahora me toca esperar a que se muera este rey para que usted se aparezca por allá, ¿sí? Y a veces Dios cumple su plan, pero a veces nosotros nos encargamos de no dañar el plan, pero a veces Dios tiene que decir, bueno, espere, todavía no podemos hacer eso hasta que no aprendamos esto primero, entonces se va a demorar un poquito más. Seguramente los 40 años, hay un meme por ahí que con Google Maps eran como 6 días caminando, ¿sí? Pero pues... sí, Dios tenía un plan para ellos de 40 años en el desierto porque tenía que arreglar a su pueblo para llegar a la tierra prometida. Y esto nos lo cuenta acá, ¿no? Aquí están también las promesas. Entonces, tenía que haber muerto el rey de Egipto para poder seguir con el plan porque Moisés se había metido en problemas. Y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Imagínense el Señor esperando, como que todavía no, hay que esperar. Sí, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, de la esclavitud allí. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y lo reconoció Dios. ¿Cómo así que a Dios se acordó? A veces vemos se acordó como sinónimo de se le olvidó. Ahí no dice que se le olvidó, ¿sí? Porque Dios seguía actuando en el plan, sino que le tocó enfocarse en Moisés, pero él seguía en el plan. Digamos que más que se acordó, podríamos traducirlo, se acordó, igual no se le olvidó. Si al Señor no se le olvidó y ahora sí siguió con ellos. En ese sentido, como que, ¿cómo se dice? Cuando uno vuelve a poner la película donde había quedado, así, tal cual, ese es el se acordó. Entonces, bueno, ahora sí vamos a seguir con ellos, ¿sí? Bien, entonces, bueno, hasta esta parte, ¿no? Vemos que aquí el Señor se tiene que encargar de Moisés, él tiene que irse por un buen tiempo. Pero antes de seguir a la siguiente parte, es interesante cómo un hombre violento, tal vez valiente, pero violento, agresivo, cuando el Señor dice, bueno, me voy a encargar de ti. Aquí yo veo algo con Pedro, con la gente así que es medio... Sí, que el Señor tiene que lidiar y uno ve al Señor como que, pero pues el Señor es experto en rehabilitarnos, ¿sí? Y el Señor dice, bueno, yo voy a hacer esta obra en ti y te voy a llamar así. Es decir, tú eres impaciente, yo voy a trabajar en tu paciencia, entonces vas a ser paciente, ¿sí? Tú eres en tal cosa infiel, es decir, al Señor. Yo voy a trabajar, si el Señor va a trabajar contigo en eso, te va a hacer fiel. Moisés, usted se le fue la mano, usted es violento, te voy a hacer Números 12:3. Y eso me sorprende, o sea, uno dice, ¿en serio? Ese es el Números 12:3 nos habla del mismo de que estaba aquí hablando en Éxodo 2. ¿Sí? Y aquel varón Moisés, ¿qué? ¿Era muy manso? No, pero si él es manso, sí, o sea, yo no he matado a nadie y yo no creo que me digan a mí que yo no, o sea, no dice que es manso, sino que todos los hombres que habían sobre la tierra. ¿Aquí dice mentiras? No, porque era Moisés después de la rehabilitación. Era Moisés después del tratamiento del Señor. Y el Señor dice, no, ahora yo te voy a ver manso, y como yo te veo manso, tú vas a ser manso. Y era verdad. ¡Wow! Entonces el Señor a veces, no es que no, se metió en problemas, me dañó el plan, deje así, bueno, va a escoger a otro. No, el Señor no nos deja tirados, el Señor siempre trabaja en nuestras vidas. Por eso a veces vemos, es que Moisés era terrible, es que tal persona era terrible, es que Jacob era mentiroso, pero es la historia del Señor con el hombre.
Y podemos dar gloria a Dios, ¿sí? Ay, no, es que a veces es que ya, yo soy así, es la carne, es que ya no hay remedio. No, tampoco. Obviamente sí, eso nos debe llevar a esas frustraciones por nuestro pecado, al arrepentimiento, pero tampoco a la derrota, ¿sí? Porque hay gente que también se vuelve rebelde porque empieza a pecar, sigue pecando y dice, ay, no, yo voy a seguir, eso, ya que ya. Volvamos al capítulo 3. Vamos a empezar el capítulo 3. Y aquí, bueno, ya entonces el Señor, esa película que tenía pausada ahí con los hebreos, le da play otra vez y dice, bueno, Moisés, ahora sí. Se le aparece a Moisés. Sí, hasta ahora Moisés no tenía idea qué iba a pasar con él. Pero el Señor se le aparece a Moisés. Versículos del 1 al 6. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta el monte de Horeb, monte de Dios. A mí a veces el desierto pues no es algo tan chévere, a veces es sinónimo de la prueba. Pero si ustedes fijan, a veces cuando el Señor va a hablar o va a tratar tu vida, ¿a dónde te lleva? Al desierto, ¿sí? Jacob, no sé, a mí Jacob es uno de los personajes que más me llama la atención en cuanto a mi vida. Sí, él era, bueno, independientemente de lo que era Jacob, sí, él era tal vez tramposito como el papá, sí, aquí estoy hablando de otra persona, de Jacob, tenía su envidia con su hermano, etcétera, y el Señor, a veces el Señor nos acepta como somos, pero Él empieza a trabajar, no dice, usted es así tranquilo, no, Él trabaja en nosotros, ese es el primer punto, ¿no? Lo mismo fue con Jacob. Cuando Jacob tiene que huir porque engañó a su hermano y su hermano lo iba a matar, pasó exactamente lo mismo donde terminó Jacob. Tenía que ir hasta donde su tío era, pero sin antes pasar por un desierto. Y el consentido de la mamá, un personaje que sea consentido de la mamá, ese es Jacob. El consentido, él no salía de las carpas mientras que el hermano iba allá a cazar y todo eso, él era así. Pero él le tocó, como dicen por ahí, echar desierto, volverse más durito, por lo que iba a ser Israel, iba a ser el patriarca de una nación. Y el Señor a veces nos lleva a esos desiertos. Y es que, como les decía al principio, el diablo sabe más por viejo. Pero es que esos desiertos como que les sirve a esta gente. Esos momentos de que solo van a estar con ellos mismos, meditando, de pronto ahí Dios les hable. ¿Qué vamos a hacer? Que no hayan desiertos, que no hayan momentos de quietud. Aquí, para cada uno hay uno. Para cada quien hay uno. No hay nada que hacer. ¿Se fue la luz? Bueno, se va el internet. Ahí sí, casi ya no se va la luz. Pero tienes que esperar una cita médica. Es que esos momentos uno dice, no, pues qué bobada, pero es que en esos momentos a veces Dios habla. Cuando estás aburrido, cuando no tienes nada que hacer. ¿Sí? Cuando estás tú contigo, yo con yo. ¿Sí? Pero no, podemos coger y nos ponemos a jugar. Y pues ese soy yo, ¿no? Pues, palo para mí también. Y a veces no tenemos esos tiempos desérticos, ¿no? No estoy hablando del desierto solo como la prueba, sino de quietud. Él estaba solo con las ovejas. Y en ese momento el Señor dijo, voy a hablar contigo. Cuando Jacob estaba solo, en el camino hacia donde su tío, Dios le habló. ¿Sí? Entonces ese sentido de a veces apartarnos un poquito de este ruido, de tantas cosas, es importante, dejar momentos de quietud, apague todo a ver qué pasa, a ver si se le viene, no sé, una palabra del Señor por medio del Espíritu Santo. Ya no lo dejamos hablar, porque estamos siempre en Egipto. Egipto era el mundo, Egipto era el ruido, Egipto era la educación élite, pero a veces eso tampoco sirve. Entonces estaba allí, entonces esos desiertos me parecen a mí importantes en la vida de los hombres. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, de un arbusto. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Era un fuego que era constante, un fuego que no se apagaba. Y aquí nos habla del ángel de Jehová.
Algunos, digamos que estamos de acuerdo, algunos estudiosos nos han mostrado que este ángel de Jehová se refiere a, digamos, se nos olvidó el nombre de esto. Aquí tiene eufonía. Cristofanía, eufonía, que son como, sabemos que Cristo es Dios mismo y es la imagen de Dios, es cuando el Señor se revela físicamente. Teofanía. Y aquí vemos a Dios en no era un ángel normal, no era Gabriel, no era Rafael, era Dios en forma de fuego, ¿sí? Que no se consumía. ¿Y cómo sabemos que era Dios? Más adelante dice, en el 3, entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. Entonces él todavía no sabía. Entonces, ¿qué está pasando? Fue allá, viendo Jehová que él iba a ver, entonces ahí estaba Dios, y lo vio acercándose, lo llamó de en medio de la zarza, y le dijo, pilas Moisés, 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 y él respondió, heme aquí. Dijo, no te acerques. ¿Qué pasa si se acercaba? Pues le pasaba, si se acercaba con las sandalias, ¿no? Díceme aquí, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Eso solo pasa con Dios. Imagínese lo que usted haya escuchado antes. No, eso solo pasa es con Dios mismo, no con el vicario. No. Con Dios, ¿sí? No con nadie más. Si alguien más dice, ¿esto es tierra santa? No, eso no es tierra santa. ¿Sí? Solo donde Dios está, eso es tierra santa, no más. Donde Dios está, inclusive no un ángel. 6, y dijo, yo soy Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido un ángel normal? Eso lo vamos a ver rápidamente, no me voy a enfocar mucho allí. Entonces miremos aquí Apocalipsis 8:9, que no lo busquen, va a estar acá. Aquí vamos a ver unos ejemplos de otros ángeles. Y Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hubiera oído y visto, me postré para adorar los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Entonces, entonces antes de leer esto, él se postró delante de un ángel. No Dios, no el ángel de Dios, un ángel. Y el ángel le dice, pero él me dijo, mira, no lo hagas. Es al contrario. No me adores, espera, no, yo no soy Dios, pilas. Porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas. Los ángeles se cuidan mucho de ser adorados, pilas con adorar ángeles. ¿Sí? Ellos no lo permiten. No, yo soy un ángel, no, pilas. Porque ellos saben que la gloria es solo para Dios, que la tierra santa es solo donde Dios está. Yo soy consiervo de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Entonces aquí vemos que este no era un ángel normal, este era Dios mismo. Y más adelante en Colosenses 2:18, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, pilas, aquí nos da esa advertencia, entremetiéndose lo que no han visto los ángeles, de los allá quieticos, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Entonces, si a alguien le gusta un poquito la angiología, no sé cómo se llama eso, tenga cuidado. Entonces el Señor se le aparece, Dios mismo se le aparece con una llama que no se extingue. ¿En qué otras cosas hemos visto la llama? ¿Qué puede significar una llama que no se extinga? Varias cosas. La gloria del Señor, ese es un ejemplo de la gloria de Dios, que es eterna, era una llama eterna. Pero hay otra. ¿A qué le suena fuego eterno? A la condenación eterna, que también es de parte de Dios. Sí, esa visión del infierno caricaturesca de que está el diablo ahí echando tridente, eso no es real, ¿sí? O si alguien no tiene una visión del infierno y vio eso, ya sabemos que eso no es verdad, ¿sí? Porque ese no es el reino de Satanás ahí, no, es Dios creó el infierno. Bueno, eso no es tan bueno, ¿no? Pero también, según algún comentario que leo aquí, es la promesa de Dios con el pueblo de Israel. Pueden ser varias cosas, ¿no? Que las promesas del Señor son eternas, son reales, no se va a extinguir, etc.
Entonces aquí le cuenta el plan de Dios, vamos a por tiempo también pasar esa parte, le cuenta el plan de Dios a Moisés, le dice de dónde los va a sacar, a dónde los va a llevar, a esta tierra donde fluye leche y miel, le dice que allá van a haber otros pueblos, pero pues que esa tierra va a ser de ellos. Entonces, aquí empezamos con la carne, ¿sí? Ya estamos hablando de Dios mismo, la gloria del Señor. Y Moisés en el versículo 10 del 3, dice, Dios le da ya la instrucción a Moisés, por tanto ahora ve y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios y es una pregunta válida, es alguna pregunta que yo haría, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Tal vez se acordó de lo que había hecho. Y aún si no lo hubiera hecho, uno dice, pero ¿quién soy yo? Qué pregunta tan bien hecha. ¿Quién soy yo? ¿Por qué? Por la respuesta que le da el Señor. Versículo 12. Y él respondió, porque yo. Esa es la respuesta. No eres tú, es que soy yo. No es porque tú, es porque yo. Y aquí vemos nuestras vidas, nuestra esperanza es en Dios, ¿sí? Pero ¿será que hay gente que le cuesta pensar que la salvación no se pierde? Porque sienten que dependen de ellos y dice, pero yo, y Dios dice, no eres tú, soy yo, ¿sí? Porque yo estaré contigo, ¿sí? No le respondió la pregunta a Moisés, dijo, no, es que tú eres bueno, recibiste la mejor educación en Egipto, los conoces, no, porque yo estaré contigo y esto te será por señal que yo te he enviado. Cuando hayas sacado a Egipto del pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios, he aquí que bueno, tú me dices que tú vas a ir conmigo, ¿no? Llego yo a los hijos de Israel y les digo, Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, que le respondiera. Otra buena pregunta. Bueno, voy contigo, Dios, ¿quién eres tú? 14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, yo soy yo. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, envió a vosotros. Ese es el significado de Jehová, que ni siquiera es Jehová, es otra palabra que tiene solo consonantes, que no se puede pronunciar. Él es Él. Él es el único Dios. 15. Además dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por los siglos de los siglos. Entonces aquí ya todo lo que había hecho Moisés, sus conflictos, pero es que ¿quién soy yo? Entonces le dice, Moisés, tranquilo porque yo voy a estar ahí. Yo te voy a respaldar. Yo. Y Moisés, pues impresionado, pero empieza... ¿Ustedes han visto, bueno, el Chavo del 8? Que dice, sí voy, pero él no quiere ir. Entonces empezó así Moisés, bueno, ya sé que Dios va a estar conmigo. El Dios, el único, va a estar conmigo. Pero, y aquí, bueno, vuelve y le cuenta el Señor el plan a Moisés. Entonces, porque he oído el clamor del pueblo, los voy a liberar, los voy a llevar a la tierra prometida. Y pasamos al 4. Entonces les decía, voy a estar. Y Moisés estaba ahí como que, bueno, ya la promesa. No solo le dice que Él es Dios, en los versículos que no vamos a leer, le cuenta de nuevo la promesa que Dios le hace a su pueblo, ¿sí? Entonces era la palabra de Dios, era Dios mismo, y Moisés dice, entonces Moisés respondiendo, primero le dice, bueno, ¿quién va a ir conmigo? Después respondiendo y diciendo, he aquí que ellos, antes de seguir, recuerdo lo de la hamburguesa, ¿no? El pan era, el primer pan era lo que no debió haber hecho Moisés, que hizo. La carne es, ¿quién es Dios? Y aquí vamos a ver un poquito más de la carne, del jugo, de lo del centro. Pero otra vez el pan, ahora aquí Moisés ya no va a ser. Antes era, ¿a quién hay que matar? Ahora, pero es que me da miedito. Sí, le da miedito ahora. ¿Sí? Tras del hecho ahora le da miedito.
Entonces Moisés respondió y dijo, he aquí que ellos no me creerán, pero si ya le dije que iba con Dios, ni oirán mi voz porque dirán, no te ha aparecido Jehová, no me van a creer. Y Jehová dijo, y ahí dice, bueno, entonces ahora vamos a hacer algo más palpable, algo más, te voy a mostrar mi poder con unos ejercicios. Entonces, bueno, vamos a leer, va a saltar, entonces primero hay una serpiente, una vara, entonces le dice, tírala, y la vara se volvió en serpiente, y se coge otra vez, entonces sí, la cogió otra vez y se volvió en vara. Dice, bueno, ahí hay una señal. ¿Quiere otra señal? Entonces ahora toma tu brazo, mételo debajo de tu ropa, sácalo, y salió leproso el brazo, así, pues lepra es podredumbre, o sea, se le está pudriendo uno la carne en vida, ¿sí? Sí, a veces en las películas sale así blanquito el brazo y ya. No, es una vaina impresionante, entonces, sí, no es maquillaje, no es animación por computador, nada de eso. Le dice, vuelve y mete la mano y sácala otra vez. Ya está bien la mano. Entonces, ¿y quieres otra prueba? Cuando estés allá, vas a hacer que el agua se convierta en sangre y se va a volver en sangre. Entonces ya te dije, yo voy contigo, yo soy el Dios, te doy mi promesa. Bueno, pruebas. Entonces, te doy unas pruebas también. Versículo 10 del 4. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, ya Moisés, o sea, 3 escudos, esto ya va a la tercera. La primera, ¿quién soy yo? La segunda, no me van a creer. Y aquí está la tercera. Entonces dijo Moisés a Jehová, y así somos nosotros, ¿no? Ay Señor, nunca, perdón, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, ahora no eres tú, ahora soy yo. Sí, no eres tú, soy yo. Nunca he sido hombre de fácil palabra. Es que mira, bueno, sí, tú eres Dios, pero es que yo sí soy medio brutico para hablar. Ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién te creó? ¿Quién le dio la boca al hombre? ¿Quién hizo al mudo, y al sordo? Al que ve y al ciego. No soy yo, Jehová, otra vez, soy yo, no es el pan, es la carne. 12. Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Aquí se hubiera callado Moisés. Versículo 13. Y le dijo, ay Señor. Entonces ya Dios dijo, no, ya me la montó. Entonces dice, ay Señor, envíate, ruego después de lo que le dijo Dios, Moisés no se las creía. Envíate, ruego, por medio del que debes enviar. O sea, envía a alguien mejor. 14. Entonces Jehová se enojó, pues ya antes había sido paciente, se enojó contra Moisés y dijo, bueno, no conozco yo a tu hermano Aarón, levita. Este no era el plan principal. El plan era que fuera Moisés solo. Igual que el primer pan. Moisés hizo algo que no debía haber hecho, hubo consecuencias. Vamos a mirar acá. No conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y el que habla bien, él sí habla bien, sí, es por eso. He aquí, él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con las suyas. Y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Entonces, digamos que iba a estar Aarón, y Moisés iba a estar entre interlocutor de Dios y Aarón. Y Aarón pues iba a hablar al pueblo. Demasiados interlocutores, ¿no? Y él le hablará por ti al pueblo, y él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él el lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Pero aquí no vemos nada raro, como que dice, bueno, está bien, Aarón va a ir. Pero es que el Señor ya en este punto quería que Moisés confiara en él. Sí, dice, no, vas a ver lo que yo voy a hacer. Entonces ya dependemos de otro más, de Aarón. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué pasa con Aarón? Igual que Moisés. Baila en barra y toca esperar, porque es que Aarón... Y efectivamente eso pasó. No vamos a leer esa parte. Y eso pasó en el capítulo 32. Cuando Moisés va al monte a recibir los mandamientos,
que era algo terrible de ver, no sé, había temblor, fuego, truenos, de todo, y el pueblo no fue allá, entonces fue Moisés solo. Bueno, fueron algunos con ellos hasta cierto punto, después él fue solo, y pues se demoró, yo también me demoraría, pues con Dios uno dice, pues se queda un buen rato, y el pueblo dijo, se murió Moisés, ya no tenemos profeta, Aarón, haznos otro Dios. Y Aarón, igual que Moisés, igual que tú, igual que yo, la embarró. Y Aarón, ni corto ni perezoso, no dijo, no, pero ¿cómo así? No, dijo, listo, tráiganme el oro, y hizo el becerro de oro. Entonces, ¿era una buena idea Aarón? Al fin y al cabo, no, pero Dios lo usó. ¿Era una buena idea lo que hizo Moisés? No, pero Dios lo usó. ¿Es buena idea a veces lo que hacemos? No, pero Dios sigue su obra y nos sigue usando. ¿Sí? Entonces, quitémonos ese peso a veces que tontamente nos metemos por el pecado. Cuando sabemos que es pecado, por fe, a veces don Pablo enfoca mucho, no hacer las cosas también, no pecar por fe, no, tengo el Espíritu Santo, yo no hago esas cosas. Evitar el pecado a toda costa. Y obedecer al Señor sin tanta excusa. Y yo sé que en esta vida hay dilemas. El Señor le explicó a Moisés, él no fue a la primera como que no, vaya más bien como en el ejército, usted no me cuestiona, vaya. No, él fue paciente, le explicó a Moisés. El Señor es paciente también con nosotros, pero pues no usemos a veces. A veces hay cosas que son difíciles de hacer. Ser buen esposo es difícil a veces. Ser buen hijo debe ser difícil también. Ser buen padre. Yo no tengo hijos y a mí a veces me da miedito, ¿sí? Y pues ustedes los más cercanos saben, algo muy personal. Estamos en un proceso de adopción, para que estén orando, con el ICBF. Y yo le confesaba a mi esposa que a veces cuando yo salgo de esos talleres, mi cabeza sale muy cargada. Porque ellos te preparan para la realidad y te cuentan no lo lindo de ser padre, lo difícil de ser padre y padre de un hijo adoptado. Ellos como que para evitar ese emocionalismo, ellos te ponen la verdad cruda, te dan casos reales y crudos, y yo la verdad salgo, Señor, pero es que yo seré un buen padre. Pues obviamente, si es la voluntad del Señor, se va a dar. Y pues, digamos, le contamos nuestro proyecto y si el Señor dice que no, esa es otra posibilidad también, pero que diga que sí. Pero yo ahí como sé, digamos, en el primer pan, ya sabemos, no pequemos. El segundo pan, cuando hay estos dilemas, entonces yo como Moisés, entonces adelantándonos, Dios no nos ha prometido, no nos ha dicho, sí, vas a tener estos hijos. Pero supongamos que sí. Y yo estoy así como Moisés y le digo, Señor, pero es que yo no sé si yo pueda, ¿será que yo seré un buen padre? Marcos, ¿usted va a ser un buen papá? Voy a ser papá, entonces espero ser bueno. Sí. Así, entonces Dios le dice a Moisés, tú vas a hacer eso, o sea, no eres tú, soy yo. Entonces, es un ejemplo de una decisión seria. Que ustedes también pueden ser los jóvenes que están decidiendo qué estudiar. Eso también es serio, ¿sí? Y uno dice, Señor, pero yo, y si es la voluntad del Señor, no eres tú, soy yo voy a estar ahí. Bueno, muéstrame una señal. Pues la señal es que las cosas se den, pero después, pero es que yo otra vez, es que me va a quedar grande, ¿sí? No, pero pues ya te prometí que sí iba a pasar. Tengan cuidado con las promesas de Dios. Las promesas de Dios no se las va a decir el pastor que tiene revelaciones raras, sí, porque es que a veces, no, es que el Señor me dijo que tal cosa, no, yo no escucho, así que me hablen, así un angelito, no. Puede pasar, no digo que no, pero tengan mucho cuidado con eso, ¿no? Sí, hablando ¿cómo es así? Ya de pronto le intersecta el aparatico y le habla. Pero cuando no sabemos, cuando no tenemos esa promesa, cuando el Señor nos promete algo que está en su palabra, no lo dudemos. ¿Sí? Pero cuando no lo sabemos, ¿qué vamos a hacer? También podemos, no sé, en otra situación, también podemos obrar mal. Orar al Señor. Y si las cosas se dan, esa era la confirmación.
sin dejar de orar. O sea, ahí no hay pecado, ahí no hay nada, ¿sí?, que desobedezca a Dios. Es una decisión importante, como las muchas. Por ahí Andrés está buscando un nuevo trabajo, es una decisión importante. Dejo dejar algo seguro, cambiar por que no sé, orar y el Señor pondrá, quitará, ¿sí? Y no poner tanta excusa. Oren por mí. Y, por nosotros, ¿sí?, por ese proyecto. Después le estaremos dando noticias, ahí va. Y nosotros somos Moisés, pero Dios es Dios, ¿sí? Oremos. Padre, gracias porque esa paciencia, Señor, que tú tienes con nosotros, porque esas promesas, Señor, que tú muestras en este pasaje hacia tu pueblo, ni la torpeza nuestra ni la torpeza de Moisés las puede dañar. Gracias porque tú eres tan poderoso que te encargas de tu pueblo, tu iglesia en el mundo, pero también de cada uno de nosotros. Pero lo primero, lo que te pedimos esta mañana, líbranos, Señor, de los problemas, las cargas innecesarias del pecado. También a veces el ofenderte con nuestra incredulidad, Señor. De abrazar tus promesas, como las que veíamos hoy, Señor, que somos peregrinos en esta tierra, que tenemos una esperanza futura. Nuestro Canaán allí, Señor, en el cielo. Que oremos bien mientras estemos en este desierto. Pero una vez más, gracias por quién eres tú, porque tú eres tú, el gran yo soy, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Tú estás en nuestras vidas a pesar de nuestra levadura, Señor. Y a ti sea la gloria por tu fidelidad. En el nombre de Jesús, amén.